sé si habéis visto, a mí me gusta mucho la publicidad, hay una publicidad de Adeslas, esto se está grabando, ¿no? Entonces, si nos pasan los beneficios, donde un hombre o una mujer entran en casa y el cónyuge le pregunta, ¿qué te han dicho? Me tengo que hacer unas pruebas y todo se tambalea. Y entonces empieza la persona como a caerse, ¿no? Y alguien le coge la mano, ¿no? Y está el eslogan de Adeslas allí. Todos nos vamos a morir. No hay que ser profeta para esto. Yo sé que hay gente que no le gusta hablar de este tema. Todos nos morimos. Y no hay un orden para morirse en este mundo. ¿Os suena Francisco Umbral, un escritor español? Él escribe en Mortal y Rosa un diario de la muerte de su hijo de 5 años. Celebramos este año, si eso se puede celebrar, la publicación de un libro que se llama La Hora Violeta, de Sergio del Molino, donde él habla de la muerte de su hijo de 1 año. Yo recibí la noticia de un muy buen amigo que nos dijo que su hija mayor, tiene un hijo y una hija, estaba enferma. Y se murió. Porque todos nos morimos. Yo no sé cuándo me voy a morir. Ojalá sea dentro de 500 años, ¿no? ¿Quién quiere morirse esta mañana? Que levanta tu mano, hermano. Te matamos aquí en directo. Para la gloria de... Nadie se quiere morir. ¿Quién se quiere morir? Nadie se quiere morir en ningún orden. Nunca. Y lo que es peor, lo que es más triste, nosotros no queremos que se nos muera nadie. No lo queremos. No hay nada peor que tener que predicar la palabra de Dios, de un Dios vivo, en un funeral. Y más cuando quien está en ese féretro es alguien que te importa mucho. Todos nos morimos y no hay un orden. Y el problema, mis queridos hermanos, no es morirse. El problema es cómo hemos vivido, cómo estamos viviendo y cómo vamos a vivir. Ese es el problema. En un mundo lleno de palabras, estoy harto de las palabras. Tantas oraciones, tantas peticiones, tantos libros leídos, tantas predicaciones. ¿Y dónde está el cuerpo de Cristo transformado por esa palabra? ¿Dónde está la verdad de esa palabra? Porque si esa palabra no transforma, esa palabra no tiene poder, es un libro más. Como muchas personas creen en este universo. En la Biblia es otro libro que se vende muy bien. ¿Dónde está el poder transformador de la palabra? Una buena metáfora de la muerte es subirse a una montaña. ¿Cuántos habéis subido a una montaña? Y habéis visto la perspectiva así. ¿Cuánta liberación, no? Hoy subir al Everest es cualquier cosa. Hay fotos de cientos de personas esperando subir al Everest, ¿no? En las montañas, ¿no? Pero tiene que ser prodigioso, ¿no? Poder subir allí y ver esas montañas tan majestuosas. Hoy vamos a hablar de algunas montañas, por lo menos de 2. Y vamos a hablar de un funeral. Y vamos a hablar de palabras dichas al final de la vida. Porque, mis queridos hermanos, hemos visto a un Dios santo en este libro de Deuteronomio. Sin santidad como carácter de Dios, no hay más atributos de Dios. Si Dios no fuese santo, todo lo demás sería, vamos a decirlo así, una patraña. Dios es santo porque es, y lo hemos dicho varias veces, es totalmente distinto a su creación. Dios no tiene nada que ver con nosotros. Es que yo pienso, no tiene que ver, pero es que tampoco. Dios es tan distinto, pues esa santidad es tan grande que le permite a Él ser fiel, soberano, sabio y poderoso. Y le permite serlo de una manera como no lo puede ser nadie. De una manera que de verdad puede cambiar las cosas. Hoy vamos a ver 4 aspectos de la vida de Dios, del ser de Dios,
puestos en la muerte de Moisés. Y vamos a leer el pasaje, lo primero. Y no sé si tenéis la imagen, se puede proyectar la imagen que os pasé. Si se puede bien, si no. Ahí está. Vamos a leer el pasaje. Capítulo 34 de Deuteronomio dice así. Es muy emocionante. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Mirad la imagen. Esta es la perspectiva más o menos desde el monte donde Moisés vio la tierra prometida. Ahí se ve la promesa de Dios, materializada, para que Moisés la viera. Versículo 4, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella. Murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, y lloraron los hijos de Israel a Moisés durante 30 días, hasta que se cumplieron los días del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya reconocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. 4 cosas vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, Dios es fiel siempre. En segundo lugar, Dios es soberano siempre. En tercer lugar, Dios es sabio siempre. Y en cuarto lugar, Dios es poderoso siempre. ¿Cuáles serán tus últimas palabras? ¿Cuál será tu último pensamiento? Yo sé ahora, chicos, que los más jóvenes, y esto nos pasa a todos, ¿no? Los más jóvenes pensamos, incluyo, pensamos que no nos vamos a morir nunca. Y los mayores también. Yo ya tengo 90, pero bueno, malo será, ¿no? Y ahí vamos, mientras estemos, ahí vamos. Y los que estamos en medio, pues vienen los achaques y nos preocupamos y estamos allí, pero nadie quiere morirse. Este mensaje es para ti, porque como dijimos al principio, te vas a morir. ¿Y cuáles serán tus últimas palabras? ¿Cuáles serán tus últimos pensamientos? ¿Qué vas a dejar cuando no estés? 4 cosas en esta mañana. En primer lugar, mis queridos hermanos, Dios es fiel siempre. Fijaros, versículos del 1 al 4, vemos 2 cosas aquí. Primero, que Dios cumple con su pueblo. Fijaros que Dios muestra la tierra prometida. Moisés sube y ve esta maravilla. Más de 400 años nos contemplan aquí esta imagen. Y cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu casa y tu tierra y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Cuándo es eso? 400 y pico años después. ¿Estás dispuesto a esperar 400 años? ¿Qué has pedido esta semana? Señor, por favor, necesito. ¿Qué necesitas? ¿Estás dispuesto a esperar 400 años? Dios es fiel. Le dijo a Moisés, sube aquí, ves esta tierra, es la tierra que yo prometí. Yo no digo cosas que no vaya a cumplir. Mi carácter no me lo permite. Pero vosotros creéis que todo es automático. Y Dios podía haberle dicho a Moisés, yo no soy el genio de lámpara de Aladín. Esto que se escribirá después, mucho tiempo después. Yo no soy ese. No.
Dios cumple mostrándole a Moisés que la tierra prometida es una tierra concreta. Y le da esta visión. En un día despejado, dicen incluso los que han ido allí, que se ve hasta el mar. Qué maravilla, ¿no? Y qué impresión, ¿no? Es la última mirada de una persona tan importante como Moisés. Y no solamente Dios es fiel siempre porque cumple con su pueblo, sino también que cumple con Moisés. Fijaros en el versículo 4, en la parte final, dice, te he permitido verla con tus ojos. En el tema de los pactos, que tú veas lo que se te va a vender, lo que se te va a dar, es una garantía de que es tuyo. ¿Ya lo has visto? Es para ti. Pero fijaros, pasa algo aquí, mis queridos hermanos, y yo creo que muchas veces nos confundimos con esto. Oh, Moisés, Moisés. No, Moisés. Puedes verla con tus ojos, pero no vas a entrar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Moisés tan terrible, no? Mira, Moisés le falló a Dios en una cosa que es fundamental, que hemos mencionado desde el principio. Le falló en su santidad. Cuando Dios le dice, coge tu vara, háblale a la roca, lo que quiere decir es, tú representas mi carácter. Tienes que hacer lo que yo te digo. ¿Pero qué hizo Moisés? Dio dos golpes y dijo, también tenemos que sacar los aguas de aquí. Y Dios le dice, estás comprometiendo mi santidad, yo no soy así. Y no entrarás a la tierra prometida. Pero qué exageración, Dios, por favor, si los golpecitos, si no vas a entrar en la tierra prometida. No habéis sido fiel a mi santidad. Qué compromiso tan grande, mis queridos hermanos. ¿Qué es la santidad para ti? ¿A qué Dios creemos que servimos? Sí, es el Dios que le dice a Moisés, que le dio cara a cara. No vas a entrar en la tierra prometida. No, Dios no se compromete con nadie, sino consigo mismo. Bueno, hacemos la vista gorda, ¿no? En la eternidad Dios sabía lo que iba a hacer Adán y Eva. Y aún así juró por sí mismo. ¿Y qué hizo? Bueno, estamos en la eternidad, yo hago así con el universo, lo tiramos en una papelera cósmica y hacemos otro, ¿no? Total. Somos Dios. Dios no es así. Dios no es como tú, ni como yo. Dios es fiel siempre. Incluso Moisés quiso un poco hacerle la pelota a Dios, allí en capítulo 3, versículo 23. Y bueno, el Señor, ya hemos tenido estas primeras victorias, ¿no? Bueno, entonces lo mío se arregla, ¿no? No. Y Dios le dice, mira, no me hables más del tema. Ya está. Dios es un Dios tan santo que te promete darte y te lo puede dar. Pero si te ha prometido castigo, también irá encima de ti. Ni Dios, vamos a usar esa expresión, puede salvarte de las consecuencias de tu pecado. Por eso morimos. El día que toméis de este fruto, ciertamente moriréis. Y seguimos muriendo. Pero hay una frontera que traspasaremos después. Así que en primer lugar, Dios es fiel siempre, cumplió con su pueblo. En segundo lugar, Dios es soberano siempre. ¿Qué te parece esto? Ah, bien, ¿no? Vamos a ver. Versículos del 5 al 8. Fijaros, la voluntad de Dios en este caso es que Moisés muriera. Dice el versículo 5 que Moisés murió conforme al dicho de Jehová. Bueno, hay veces que uno recibe un diagnóstico adverso que le llaman ahora, es decir, que es una sentencia de muerte. Y por lo menos sabes lo que te queda y todo lo demás, pero no siempre es así. Podemos morir en cualquier momento. La voluntad de Dios era que Moisés muriera por una razón muy simple. Él no iba a llevarles a la tierra prometida. Así que no tiene ningún sentido que él siguiese con vida. Por algo mucho más grande que todos nosotros y que el propio Moisés. Así que la voluntad de Dios era que Moisés muriera. Y así ocurrió. Y dice aquí que fue Dios mismo el que lo enterró.
Hay muchas leyendas hebreas sobre la muerte de Moisés. Es todo muy conmovedor, muy bonito, y los escenarios que pintan son, ¿no? Pero nos ceñimos al texto, ¿no? Y aquí dice, y no hay duda, por lo menos por lo que está escrito, no sabemos lo que ocurrió en ese momento, que fue Dios mismo el que enterró a Moisés, y hasta hoy no se sabe dónde está su sepultura. Quizá Dios quería prever que terminaríamos todos peregrinando hasta allí. De hecho, en el Monte Nebo, no he estado allí nunca, por lo que he visto, buscado por internet, se ha puesto una placa conmemorativa, ¿no? Como que aquí estuvo Moisés y murió y le queremos mucho. Y claro, mucha gente va hasta allí casi conmovida, ¿no? Ay, Moisés, ¿qué te ha pasado? ¿No? Ya está, murió. Y la voluntad de Dios es que nadie supiese dónde estaba enterrado. Pero dice aquí que el vigor de Moisés, fijaros, no se menguó, claro. Sus ojos no se oscurecieron ni perdió su vigor. Y mucha gente dice, bueno, casi Dios lo ahogó ahí, ¿no? Hay una teoría del beso de Dios, ¿no? Que Dios como que inspiró, chupó la vida, ¿no? Y él quedó allí, tal y cual. Bueno, yo creo que este vigor, mis queridos hermanos, lo tenía que tener Moisés para poder subir al monte. Porque un hombre viejo allí, había que subirle. No. Y ¿te imaginas? Wow. Subir hacia tu muerte. Ese monte que Dios ha dicho que subas. Así que la voluntad de Dios era que muriese Moisés, y esa es su soberana voluntad. Y también era su voluntad que fuese recordado. Dice que lloraron a los hijos de Israel 30 días a Moisés. Está bien llorar a nuestros muertos. Una cosa que siempre creo que en lo que fallamos a veces los protestantes, evangélicos, no sé, o los que decimos tener fe, es que expresamos muy poco nuestros sentimientos cuando perdemos a alguien. Bueno, él está en el cielo. Bueno, sí, pero yo le quiero aquí. Y eso no es malo. Vivimos en la esperanza, claro que sí. Ahora, yo quiero aplicar esta idea del Dios soberano a tu vida y a mi vida. Fijaros, cuando Dios te permite a ti recibir, vamos a ponerlo así, una adversidad, divorcios, enfermedades, pérdida de los hijos, rebeldía de los hijos, por las cosas peores. No, Dios es soberano. Bien, gloria a Dios. ¿Sí? Y eso no es el problema. El problema es que cuando tú recibes de parte de Dios las bendiciones, ¿qué dices? ¿Me lo merezco? ¿Es Dios soberano cuando a ti te va bien? ¿Es Dios soberano cuando las cosas marchan como tú quieres? ¿Das la gloria a Dios? ¿O eso nos corresponde a nosotros? Dios es soberano porque me mandó una prueba, pero cuando es esto, me he esforzado yo. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Desciende de lo alto, si lo estudiamos en Santiago, pero vivimos en una mentira constante como si lo que tenemos fuese nuestro, o como si siquiera lo mereciéramos. No nos merecemos nada. Básicamente no nos merecemos nada. Y si he conseguido ese buen trabajo, o esa buena pareja, o me ha ido muy bien en el campamento, o tengo lo que quiero, es por la soberanía de Dios, porque Él quiere que tú lo administres. Ese es el Dios soberano. No, Dios soberano es cuando las cosas van mal. No, Dios es soberano siempre. Él quería que Moisés muriera porque venía un relevo. Él quería que lo recordaran porque era fundamental, como veremos después. Moisés es una pieza clave en la historia de la salvación. Hay varias biografías de Moisés, no te sorprendas. ¿Sí? Moisés es una persona, tiene biografías. ¿Sí? Y te dan la clave para interpretar el Pentateuco. La propia vida de Moisés. El Dios soberano tiene que ser un Dios soberano incluso en las buenas cosas que nos ocurran, mis queridos hermanos. Estamos muy equivocados. Oh, yo confío en la soberanía de Dios. Oh, me ha venido esto y yo confío. Y cuando te va bien, ¿de quién es la gloria? Es del Dios Santo, que ha procurado que tengas lo que quieres. En tercer lugar, mis queridos hermanos, Dios es sabio siempre. No noto ningún entusiasmo en la sabiduría de Dios. Así. ¿Sabes la que me está cayendo a mí? ¿Tú sabes que yo había planeado una cosa y ahora me ocurre otra? ¿Dónde está la sabiduría de Dios? Dios es sabio siempre.
aunque tú no lo creas. Con este tema de la sabiduría de Dios no nos apañamos en general, no. Porque nosotros no queremos que nos pase nada malo. Incluso la idea de Moisés, si leemos el capítulo 3 de Deuteronomio otra vez, era el seguir delante con el pueblo. No. Tú no vas a pasar la tierra prometida. Te queda poco. Fijaros, en el versículo 9 vemos que Dios tenía planeado un sucesor bien equipado. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés puso sus manos sobre él, ¿no? La influencia espiritual de Moisés sobre Josué. Pero como nos encanta esto de espiritualizarlo todo, pensamos que es que esto se transmite vía, yo te impongo las manos y de repente tú sientes una sacudida y ya tienes la sabiduría. Y ya Moisés, ya Josué me miraba de otra forma. Ah, ya me llegó la sabiduría. No. ¿Recordáis a Josué y a Caleb? ¿Qué dicen Números? Hubo en ellos otro espíritu. Ellos siguieron con Moisés todo este tiempo, mis queridos hermanos mayores. Mayores como yo, mayores como Raúl también, o como Daniel, ahí que se ríen entre ellos. Y, bueno, sí, estamos allí en las cumbres, Álvaro, ahí, ¿no? Todas esas cumbres. Todos tenemos un legado que traspasar. Chicos, vosotros también tenéis un legado que traspasar. Este punto de conocimiento del Dios verdadero os convierte automáticamente en un Moisés, que tiene que legarle a un Josué el que sea ese llamado de Dios. El Dios santo es sabio siempre, ¿por qué? Porque nombra Moiséses, por decirlo así, para que leguen a Josuéses para que sigan adelante. Dios sabía que iba a morir Moisés, evidentemente. No podía entrar en la tierra prometida, estaba comprometido en su carácter. Así que, ¿qué estaba haciendo Dios desde el principio? Cuando Josué dijo, no, esa tierra es buena. Estaba preparando el relevo. ¿O Dios no sabe? Claro que sabe. Es sabio siempre. Y es tan sabio que escogió a este Josué para que cuando llegase el momento final en la batalla de Jericó, ¿qué pasó? Ese gran plan de Dios. ¿Cuál? Ir a por todas. No, dar vueltas con los sacerdotes. Pues esta gente no se mancha la mano nunca. ¿Qué estrategia es esta? ¿Cuál estrategia es esta? Él, que es un hombre de acción, se ve ahí, bueno, venga, las trompetitas. ¿Y qué pasó? Se cayeron los muros. Se hizo la voluntad de Dios. Dios es sabio. Y lo es siempre. Y fijaros que es un sucesor bien recibido. Dice al final del versículo 9. Dice que los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Ah? Porque veían en Josué la influencia de Moisés. Claro, ¿tú qué vas a dejar cuando te vayas? ¿Está deseando la gente a tu alrededor que te mueras de una vez por todas? Vaya salud de hierro tiene este, pero cuando se nos morirá, que no le aguantamos más, por favor. Ya tiene 110 años aquí y sigue como un roble. No podemos con él, ¿no? Es un picor constante en tu alrededor, la gente que te rodea, ¿no? ¿Tu influencia es larga espiritualmente o solamente eres un cosquilleo malsano en los demás? ¿Quién eres ante la muerte? ¿Quién eres ante el Dios soberano, ante el Dios sabio, ante el Dios fiel? ¿Estamos dejándonos administrar por Dios? ¿O simple y llanamente nos estamos convirtiendo en unos pesados casi eternos porque no nos soporta nadie? ¿Qué legado vas a dejar? ¿Qué legado vas a dejar? Las antiguas bóvedas del Banco de España han sido cedidas al Instituto Cervantes. Entonces se le ocurrió al primero que inventó el Instituto Cervantes que en esas cajas, que son blindadas, pues escritores y gente importante pues vaya dejando su legado. O sea, tú lo metes allí y pones una fecha de apertura, y casi siempre es cuando tú te hayas muerto, ¿no? Conozco a alguien que dejó su legado ahí y ya llegó a la edad y no se ha muerto todavía. Así que van a abrirlo y él dijo, bueno, voy a poner otra cosa, porque si no, en fin, ya no me muero, en fin, y no queremos que se muera, pero bueno, en fin. ¿Qué legado vas a dejar? ¿Qué dejarías tú en esa caja? Que es como una especie de, ¿no?, de cápsula del tiempo. Cuando te recordemos, ¿cómo te vamos a recordar? Moisés
es un ejemplo de cómo podemos dejar influencia sobre otros y no ser simple y llanamente unos pesados de la vida, alejados de Dios cuando creemos que estamos con Él. ¿Cuál será tu legado? Dios es sabio siempre. Y en cuarto lugar, Dios es poderoso siempre. ¿Qué te parece esto? Dios es poderoso siempre. En estos últimos 3 versículos, 3 cosas. Dios es poderoso, fijaros en el versículo, Dios es poderoso en misericordia. Dice el versículo 10. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Bueno, y eso tú dices, bueno, sí, bien. ¿Sabes que nadie puede estar delante de Dios precisamente porque es un Dios santo? Pues estamos repitiendo tanto la palabra santo. No cualquiera puede relacionarse con Dios de esa forma. ¿Qué pasa, colega Dios? No, cuidado, en fin, ¿con quién crees que estás hablando? Cuidado. Pero a mí me parece que Dios ha condescendido con misericordia con Moisés para tenerle como amigo. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. No te mereces estar en su presencia. No te lo mereces. No me lo merezco. Por méritos propios, por esa naturaleza pecaminosa en la que estamos atrapados. Y Dios ha sido misericordioso. Pide las señales que quieras, los prodigios y milagros que quieras, pero este es el verdadero milagro del Espíritu Santo de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No, olvídate. Es la misericordia de Dios el milagro. Dios hace llover sobre justos e injustos. Ese es el Dios todopoderoso. Más poder que ese. En segundo lugar, Dios es poderoso con los de fuera. Fijaros, en el versículo 11 dice que nadie como él, como Moisés, hizo todas estas señales y prodigios que Jehová hizo hacer a través de él en Egipto. Fijaros, Moisés fue utilizado por Dios Todopoderoso para manifestar grandes hechos. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parecería ver a alguien haciendo milagros y prodigios? Pero cosas serias, que no sé exactamente qué es una cosa seria, milagro y prodigio. Lo que sea eso. Pero ¿sabes qué? El problema, no pasa nada, Ian, tranquilo, que ya el tío va a terminar. Se lo digo a él, pero a vosotros aguantáis. Mira, no hay prodigio que valga. No hay prodigio que valga. ¿Dónde están los egipcios que vieron los prodigios de Dios? ¿Dónde están? ¿Fueron transformados por esos prodigios? ¿O solamente eran testigos de ello? ¿Dónde están los judíos que vieron a Lázaro resucitado en el capítulo 11 de Juan? ¿Dónde están? Recordéis lo que pasó al final. Y he de ya, dijo Marta, ¿qué más vas a hacer, Jesús? Ya no viniste. Y ahora haces que se mueva la piedra. Y ese hedor de muerte de 4 días que todos experimentaron en ese momento, la mitad de ellos dijeron, creemos. Y la otra mitad dijo, no, vamos a matarle. Porque si sigue resucitando muertos este hombre que se llama el Mesías, nos van a quitar lo nuestro. ¿Qué sentido tiene pedir milagros? ¿Para qué quieres ver cosas prodigiosas si eso no te transforma? El poder de Dios para salvación es las vidas transformadas. Uno que no creía en Dios y ahora cree. Uno que era un mujeriego ya no lo es. Uno que robaba ya no roba. Ese es el poder de Dios. Los egipcios están muertos, los judíos están muertos viendo todos los prodigios de Dios, pero Dios es todopoderoso siempre, y lo es, porque ha transformado tu vida. Ahora no soy yo, dice Pablo. ¿Qué dice? Es Cristo en mí. Ese es el prodigio. Ese es el milagro. He visto personas venir diciendo que han visto lo más grande de Dios y jamás han sido capaces de perdonar a su hermano. Jamás han sido capaces de predicar a otros. Jamás han sido capaces de ser transformados de verdad por la palabra de Dios. Ese es el milagro. Queremos ver
Pero ¿sabéis cuál es la gran señal para que el mundo sepa que somos los discípulos del Señor Jesucristo? En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Ese es el prodigio. Puedo amarte, aunque no eres amable. Puedo perdonarte, aunque no tienes perdón. Aprecio la sangre derramada de Jesucristo por ti. No puedo hacer más que amarte y amar al Dios que te salvó. Ese es el prodigio. Dios es poderoso en el versículo 12 para con los de dentro. Fijaros, si el gran poder en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Mira, he visto a Dios llamar a alguno de los jóvenes de nuestra iglesia a conocerle. Bueno, eso es un milagro. Eso es un milagro. Lo es hoy, y lo fue ayer, y lo ha sido siempre. Que alguien pase de muerte a vida es un milagro. Pero ¿por qué vivimos, mis queridos hermanos, cuando venimos a la iglesia como si Dios no fuese todopoderoso? Vivimos dudando de los demás, de lo que Dios está haciendo. Miramos al cielo y parece que no hay ninguna gota de lluvia, pero Dios hará llover. Parece que se ha detenido la obra de Dios. No, 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 no. Yo trabajo y mi Padre también trabaja, dice el Señor Jesús. Aquí no se detiene nada. El poder de Dios que hemos visto aquí en la iglesia es prodigioso. Mira, yo no sé si tú sabes todas las, como decía Miguel de Unamuno, las intrahistorias que nos han traído hasta aquí. Yo te aseguro que es un milagro. Te aseguro que es un milagro. Yo no debería estar aquí. Eso te lo digo yo. No. Pero Dios, que es todopoderoso siempre, me ha traído hasta este momento. Y a ti también. Así que, mis queridos hermanos, Dios es poderoso siempre, no lo dudes, aunque parezca que no ocurre nada. 4 cosas. Dios es fiel siempre, Dios es soberano siempre, Dios es sabio siempre y Dios es poderoso siempre. Moisés muere. Qué difícil, ¿no? Hombre, y ahora entramos a la tierra prometida y Moisés, ¿te fijas? Moisés aquí hubiese puesto, ¿no? Y si él hubiese decidido tal, no, recordamos a Moisés, hombre. Esta tierra de la que tanto nos habló. Ese descanso que él no puede disfrutar. Está con el Señor. Pero hubiese sido bueno tenerla aquí, ¿no? El pasaje clave de este pasaje es este. Nunca se levantó profeta en Israel como Moisés, que haya conocido a Jehová cara a cara. Pero este es el fin. Este es el fin. Moisés mismo ya dijo en Deuteronomio 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, dice Jehová. Un profeta como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablarán todo lo que yo le mandare. Pero a cualquiera que no oyere sus palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿De quién crees que está hablando? Está hablando del Señor Jesucristo. No solamente uno que vio a Dios cara a cara, sino que es Dios. Fijaros, pasamos una frontera. Tenemos que salirnos del pasaje. ¿Cómo que se termina aquí el Deuteronomio? No puede ser. Ningún otro profeta. Pero, ¿qué ha pasado? Llegamos a Juan capítulo 1:17, que nos dice, en ese prólogo de la eternidad de Dios, de Jesús, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Moisés is back, ¿no? Ha vuelto. Claro, no había ningún otro profeta, pero fíjate, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
¿Qué es esto, mis queridos hermanos, si no el Evangelio? Esta es la buena noticia, porque Moisés trajo la ley, pero ¿quién puede cumplir la ley? Ya lo hemos estudiado. ¿Quién es justo siempre y no peca nunca? Que levante la mano. No hay nadie, todos condenados. ¿Pero qué me dices, Pedro? Sí, porque no hubo otro profeta que... No, sí vino otro. Gloria a Dios. Y ese es el Evangelio que predicamos. Que no se trata de lo que tú puedas hacer por ti, sino de lo que Dios ha hecho por ti por medio de Jesucristo. Por eso debemos ser otros. Por eso tenemos una evangelización ineficaz. ¿Sabes por qué? Porque el poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, no nos ha transformado. Somos los mismos. Pero es que tenemos una religión. Claro, de eso se trata, mis queridos hermanos, no es de otra cosa. Claro, nosotros estamos empeñados muchas veces en ver grandes cosas. No, si lo más grande ya nos pasó. Dios perdonó nuestros pecados en Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cristo nos lleva al Padre por la gracia y la verdad, venciendo y cumpliendo en una misma acción en la cruz la ley de Moisés. ¿Quién podía cumplirla? Jesucristo. ¿Quién pagó el precio por nosotros? Jesucristo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pedir perdón a Dios por nuestros pecados, aceptar la obra de Jesucristo en la cruz. Si en esta mañana estás aquí y no lo has entendido, pregúntame. Pregúntale a alguien que te haya invitado, a los que estamos aquí. Dios quiere perdonarte. Dios quiere salvarte. Pero no solamente eso, mis queridos hermanos, Dios quiere transformarte a ti y a mí. Dios quiere transformarnos. Y mira, no se trata de lo que vayas a ver. Quiero ver las obras de Dios. No, se trata de lo que crees y sobre todo a quién crees. De eso se trata el Evangelio. No es ver, es creer. No andamos por vista, sino que andamos por fe. Y vamos a empezar a estudiar la carta del apóstol Pablo a los Romanos, que en resumen es la explicación del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Tenemos la carta a los Romanos. Y yo espero que al exponernos a la carta a los Romanos seamos transformados también. El gran Evangelio de Dios no es otro Evangelio que el poder de Dios transformando nuestras vidas. Pero nuestras vidas cotidianas, que me veo y nos veo muchas veces creyendo que esta fe que tenemos, a veces heredada o encontrada, pues es una cosa que no toca la vida diaria. Y a veces te veo y a veces me veo muy indiferentes con esto. Quiero dejaros con 4 preguntas para que podamos pensar en estas cosas. En primer lugar, pensando en que Dios es fiel siempre, ¿cómo vivo la fidelidad de Dios en mi vida? ¿Cómo vivo la fidelidad de Dios en mi vida? ¿Con agradecimiento? ¿Experimento como el cuidado de Dios sobre mí? ¿O es una palabra que cantamos en los himnos? En segundo lugar, pensando en que Dios es soberano siempre, ¿cómo percibo la soberanía de Dios? ¿Es Dios soberano en mi prosperidad? ¿Es Dios soberano en mi salud? ¿Es Dios soberano en las cosas cotidianas de la vida? ¿O solamente Dios es soberano porque Él permite ciertas cosas en mi vida? En tercer lugar, Dios es sabio siempre. ¿Cómo estoy entendiendo la sabiduría de Dios? ¿Confío en sus planes? ¿Creo que Él quiere lo mejor para mí a pesar de que yo no lo entienda? En cuarto lugar, pensando en que Dios es poderoso siempre, la pregunta es, ¿cómo estoy siendo influido por su poder? ¿De verdad Dios me está transformando? ¿De verdad su palabra está tocando mi vida constantemente y me está haciendo ser otro? La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, alguno, cualquiera, nueva criatura es. Fijaros el cambio. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Pasaron. O todavía tenemos en pausa puesto ahí, no queremos que las cosas viejas pasen. Y dice más, y todas son hechas nuevas. Vivimos en esa novedad de vida porque Dios es poderoso para transformarnos.
Quiero dejaros ya terminamos con esto. Estamos hablando de un funeral, de la muerte de Moisés. Hace 20 años me llamaron por teléfono para decirme que mi abuelita Chela había muerto, súbitamente. Así que nada, me fui para allá cuanto antes. Así que allí llegamos y todo lo demás fue muy duro, complicado. Y recibí de ella una última lección que no me esperaba. Vi su Biblia, la que ella usaba. Era la segunda que usaba en su vida cristiana. Estaba gastada la Biblia. No estaba bonita, gastada, manoseada. Sobre todo en los salmos y en los proverbios. Y yo me pregunto, mis queridos hermanos, me pregunto a mí, ¿mi Biblia está así de gastada y de manoseada? ¿Estoy buscando a Dios tanto que se nota en mi Biblia? Aunque no lo entienda todo. Mi abuela no entendía todo. Ella entendió el Evangelio siendo muy mayor. Y ese era el Evangelio. Y no había nada más que discutir, que leer, buscar la voluntad de Dios. Y a veces veo mi Biblia muy poco gastada. Me veo buscando poco a Dios. A la hora de la muerte, lo único que va a quedarnos es nuestra relación con Dios. No nos va a quedar nada más. Y yo me pregunto si nosotros de verdad estamos enfocados en esta idea de verdad de buscar a Dios. Se acaba el libro de Deuteronomio y yo te animo a arrugar tu Biblia en busca del Dios Todopoderoso, del Dios fiel, el Dios que transforma. Quiera Dios que su palabra siga transformándonos ahora cuando empecemos a estudiar el libro de Romanos. Vamos a orar, aquí terminamos. Nuestro buen Dios, te agradecemos por tu palabra. Ya sabemos que no nos merecemos nada, ya sabemos que estamos muy lejos de ti, pero gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por el perdón de pecados que tenemos en Él. Yo te ruego por mí, te ruego por mis hermanos que reconectemos contigo, con tu palabra, con la verdad de tu palabra. Bendícenos, Señor, que en este día podamos reflexionar en ti y te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo por el testimonio de tu siervo Moisés. Gracias, Padre, por lo que tú hiciste en él y por el ejemplo que nos dejas en tu palabra para nosotros. Queremos caminar cerca de ti, Señor. Ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.